Vivian. Hola, ¿qué tal? Ya resolví. Subsanado, bueno, menos mal. Bueno, qué bueno es esto. Sí. Bueno, Vivian. Pero muy bien los controles, todo muy bien, por suerte. Lo sabemos que es así. Bueno, Vivian, te pregunto algo rápidamente, porque hoy ha hablado Sergio Berni. Lo escuchamos un minuto nada más y seguimos charlando, ¿te parece? Bueno, sí. Ahí está, a ver. Mire, quien le habla es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y le vuelvo a repetir, el Poder Ejecutivo no es un poder totalmente independiente y no tiene por qué responder a ningún otro interés que no sea el apego por la ley. La justicia tiene que ser expeditiva, tiene que aclarar muy bien lo que está haciendo, porque los argentinos necesitamos saber lo que estamos haciendo. Las víctimas de aquellos que sufrieron actos delictivos por aquellos que van a liberar necesitan saber de qué se trata, por lo menos hay que consultarle, no puede ser que liberen un violador y que se vaya a vivir a una cuadra de la víctima que violó, o sea, obvio, claro. Me parece que esto ni siquiera es una cuestión de sentido común, hasta me da vergüenza tener que aclararlo, la verdad. Yo no puedo creer que estemos aclarando una cosa tan obvia como esta. La verdad que no veo ningún conflicto político, solamente veo una justicia que debe despertarse, una justicia que debe ser responsable y una justicia que no solamente tiene que darle respuesta a los delincuentes, que me parece muy bien, porque ser delincuente no le quita su condición de ser humano, pero también tiene que darle respuesta a todos los argentinos. Mire, yo escuché a un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esto era una medida para evitar masacres. Masacres son lo que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando nos matan 1000 bonaerenses los delincuentes. Esos son verdaderas tragedias. Esas son las verdaderas tragedias, Berni. Vivian, ¿vos coincidís? A ver, se cortó. ¿Nos escuchás, Vivian? ¿Vivian? Sí, ahí los escucho. Ahí está. ¿Vos coincidís con Berni? Sí, ahí los escucho, sí. Pude escuchar algo de lo que él decía, ¿no? Que hablaba de las verdaderas tragedias, hablaba de la independencia de la justicia, ¿no es cierto? Sí, las verdaderas tragedias son las 1000 bonaerenses que matan por año los delincuentes, dijo. Por supuesto que sí, y son los policías los que salen realmente a dar su vida por todos nosotros, los que salen en este momento de la pandemia a poder infectarse, y no estamos tan preocupados por los policías o por... A ver si volvemos a la señal, porque está claro, está en viaje. Como evidentemente se está preocupando por quienes están detenidos. Claro, claro. Vivian, ¿qué sintieron ustedes? A ver, vamos a ponerlo en claro. ¿Qué sintieron ustedes? Porque ustedes emitieron un comunicado respecto a esto, quieren estar en la mesa de diálogo, si bien ustedes no tienen la posibilidad de definir situaciones, sino de participar. Pero como víctimas o familiares de víctimas, hay una ley en la cual establece que ustedes deben estar al tanto de las libertades de cada uno de los detenidos. Claro, lo que nosotros decimos en ese comunicado no es que queremos estar en la mesa de diálogo. Lo que estamos diciendo es que se debe respetar a cada una de las víctimas, se debe notificar a las víctimas antes de tomar una decisión. La ley de víctimas dice que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y tienen derecho a poder dar su opinión. Lamentablemente parecería que en todos estos casos se están dando estos beneficios sin tener en cuenta a las víctimas, sin escuchar a las víctimas y sin notificarlas. Y los jueces están dando estas libertades, parecería ser en forma masiva, sin ver a cada uno de los casos. Claro. Hay que resolver esto tomando en cuenta cada uno de los casos. Vivian, ¿y a vos te parece que la balanza, digamos, de los derechos humanos está un poquito inclinada para algún sector o para ciertas personas? Mirá, desde el punto de vista que nosotros no elegimos ser víctimas, nosotros no elegimos que nos maten a nuestros seres queridos, Totalmente. No elegimos ver sufrir a nuestros seres queridos. Este viernes es la fecha en que yo lo encontré a Kevin agonizando en la calle solo. Claro. Nunca en la vida elegimos algo así. Entonces ya comenzando por ahí, la balanza no es equitativa. Totalmente. Ahora, después de eso tenemos que aprender a caminar
dentro de los tribunales, a conocer las leyes. Quienes están detenidos eligieron ese camino. Después se verá el porqué, después se podrá analizar el porqué. Pero esa es la verdad y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a ellos a resociabilizarse, viviendo, por supuesto, de la mejor forma posible. Pero la mejor manera no es abriendo las puertas. Hay muchas otras soluciones que se pueden tomar si quienes tienen que decidirlos resuelven sentarse a buscar otras soluciones, ¿no? Claro. Vos sabés que es un tema, a ver, para ustedes es una cuestión más ideológica que otra cosa, que pandemia, o hay un poco y un poco. No, pensamos que es un tema ideológico, porque si realmente se hubieran interesado por los que están detenidos, lo hubieran hecho mucho antes. No hubieran esperado a una pandemia. Están viviendo en estas condiciones de hacinamiento desde hace años. Antes era el dengue, ahora es esta pandemia. Si hubiera decidido mucho antes, está bien. Ahora estamos viviendo este momento crítico y es verdad que hay que buscar una solución. Bueno, así como se están buscando soluciones de dónde colocar camas por si no alcanzan los hospitales, bueno, que también le encuentren la solución de qué hacer en esos casos donde hay hacinamientos. Antes de liberarlos, tienen que cumplir con la ley de víctimas y tienen que pedir informes socioambientales para ver dónde van a ir a vivir. Quizás salen de esos lugares y van a otros que son peores, no lo sabemos. Y también tienen que pedir informes para ver cómo fue el comportamiento de cada uno de esos reclusos antes de recuperar la libertad. Y no se está haciendo absolutamente nada. De hecho, bueno, hay comisiones, ¿no?, que ayudan a un montón de reclusos a mantenerse en condiciones dignas. Digo, ¿por qué no lo vieron antes a esto, no? Y justamente, y cobran sueldos como para eso, van a las cárceles todo el tiempo, están en contacto con ellos todo el tiempo. Que cobran por hacerlo, digo, no es voluntario. Antes? Claro, no es voluntario, cobran por hacerlo. Entonces ahora... No es voluntario. Lo que pasa es que sucede como siempre, lamentablemente, ¿no? Perrone, cuando, digamos, las cosas ya están encima y evidentemente con el tema de lo que ha sucedido en las cárceles en los últimos días, es cuando, bueno, siempre llegamos de alguna manera tarde. Ustedes como asociación, ¿tuvieron contacto con otras asociaciones de, digamos, de distintos países para ver cómo era el tema de los presos y en este momento, ¿no?, cuando estamos sufriendo la pandemia? Bueno, yo más que nada tengo contactos con asociaciones de víctimas viales, ¿no? Mi tema siempre tiene que ver con los casos viales. Sí. Lo que sí me dijeron es que hubo algunas liberaciones, pero en casos extremos, o que ya estaban infectados y había que trasladarlos a hospitales, o en casos de mujeres embarazadas que estaban detenidos, pero eran realmente casos extremos. Claro. Acá también nosotros dijimos al principio, bueno, primero se había dicho que era para mujeres embarazadas o mujeres que estaban detenidas con sus hijos o quienes realmente tenían algún problema físico, pero después vimos que se estaba tomando esta decisión de liberaciones en masa, como dijo en su acordada el juez Violini, y vuelvo a repetir, como dijo el director de la Comisión por la Memoria, que tiene que ser un momento histórico por la cantidad de liberaciones. Claro. Y la verdad que debería ser un momento histórico por la ayuda que se le puede brindar a estos reclusos para que vivan ahí, dentro de la cárcel, en condiciones dignas. Además que cualquier tipo de decisión que tomen tienen que primero consultarles a ustedes, porque si no estarían violando esta ley de víctimas que vos decís, que es, bueno, es el juez, por eso el juez de casación es Víctor Violini, que no anunció esta ley. Y bueno, no quería consultarte, digo, ¿te informaron algo después de todo esto? ¿Hablaron con vos o nada? No, la verdad que no. Nosotras estamos pidiendo una reunión con el Procurador General, el señor Julio Contegrán, que apeló a esta medida de Violini. Entonces queremos ver realmente cómo se hizo esa apelación y por qué es que si hay una apelación igualmente se están liberando. Generalmente lo que nos dicen a nosotros es, hasta que la sentencia no esté firme, quien cometió un asesinato, una violación, tiene derecho a estar en libertad porque la sentencia todavía no está firme. Bueno, y ahora, ¿por qué solamente con la firma de un juez, con una acordada, todos los demás jueces están aceptando y están haciendo estas liberaciones? Claro, hay que tener en cuenta... En lugar de decir...
Claro, en este caso sí, en este caso no corresponde. Sí, hay que tener en cuenta algo. No son todos los jueces, por suerte, porque en algunos casos se ha rechazado, ¿no? Pero se está hablando de 2.300 reclusos que han salido, más o menos. No sé, no sé si vos tenés alguna otra cifra, Vivian. No tenemos las cifras precisas, también las estamos pidiendo porque no se están publicando. Pero además, queremos saber no solamente la cantidad, sino en qué causas, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué estaban sentenciados esas personas? Bueno, si eran delitos menores. Pero escúchame, ¿pero qué son delitos? A ver, yo lo que no entiendo es algo. A ver, ¿qué son delitos menores? Porque para mí un delito que puede ser menor, pero no deja de ser delito y violento, es un arrebato. Por ejemplo, estás con el celular en la mano, en la calle, pasan y te lo llevan. Está bien, no te producen daño. Ahora, te producen daño psicológico, porque hay gente que le afecta eso. Hay el daño económico. Eso no deja de ser un delincuente. Porque, como decís vos, esa persona que lamentablemente tiene un mal pasar en la vida y se dedica a la delincuencia, vuelve a su casa. Estaba preso por delincuente, y estoy hablando que los que roban celulares así no están presos. Eso sí que no están presos, y deberían estarlo también. Totalmente. Vuelven a sus casas, y en un momento de pandemia, donde está todo cerrado, donde vos estás con un taxista que debe estar 12, 14 horas trabajando, y se está arriesgando la vida, pero no hay trabajo, porque no hay trabajo por esto de la pandemia. ¿Qué es lo que van a hacer si no salir a robar? Eso es lo que yo digo. Sin ir más lejos, Bursaco, que violó a una niña de 13 años, bueno, le dieron la... Y fue Violini el que autorizó su salida. Bueno, Violini García. Claro. Entonces digo, lo tiene a una cuadra de su casa. No le preguntaron, che, ¿te sentís cómoda teniendo tu violador en la esquina de tu casa? Violini no tenía sentencia firme porque el caso había sido en 2019, entonces no tenía sentencia firme y por eso le permitieron salir. Exacto. Y por un tema de salud. Pero Pero violó una nena de 13 años, no importa. Está bien, yo te estoy contando lo que dijo Violini. Violó una nena de 13 años y vive en la esquina de la casa de la nena. Le preguntaron, ¿te sentís cómoda con tu violador en la esquina? Vos sabés, no. Vivian, te cuento algo que lo adelantaba hace algunos momentos y me lo han contado hace 2 horas, 3 horas. Un detenido de la cárcel de Florencio Varela, de apellido, lo voy a decir, total, va a salir en un momento, Chazarreta, puede haber miles de Chazarreta. Salió de la cárcel de Florencio Varela el 6 de abril. Ayer lo detuvieron por amenazas y lesiones. A pocos metros de su casa, no adentro de la casa siquiera, a pocos metros de su casa. Lesiones contra otra persona. ¿Sí? Tenía causas por robo a mano armada, por intento de asalto, por amenazas y por violencia de género. Ahora, ¿cuál es el criterio, Vivian? Ese es un delito menor, supuestamente. Sí, yo recién te escuchaba también que vos decías que es un delito menor, ¿no? Y a mí me habían contestado, es cuando está sentenciado. Ahí se cortó. No está firme. A ver. Hola. ¿Nos repetís, Vivian, qué te decían? Hola. ¿Te decían? Sí, que con respecto a un delito menor, a mí me decían que es cuando están sentenciados a menos de 5 años de prisión. Está bien. Quien mató a mi hijo recibió una sentencia de menos de 3 años de prisión. Sí. Y para mí no es un delito. Claro, no es un delito menor. Mató a su hijo. Hay un montón de casos que reciben. Exacto. Perdón, fue un delito que realmente nos arruinó la vida. Exacto. Obvio. Bueno, pero aparte otra cosa. No solamente corría picada en el caso de tu hijo, sino que además lo atropelló y escapó del lugar. Todas hizo. Y esto se cumple ahora el próximo jueves, 30 de abril, 1 de mayo, que tuvo justamente Kevin Sedano, que era el hijo de 14 años. 14 años, sí. ¿No, Vivian? Sí, es así. Sí, es así. Este viernes es la fecha de la partida de mi hijo y se cumplen 18 años, claro. Pero la verdad que uno lo siente como si hubiera ocurrido ayer. Sí, entonces, sí. ¿quién me puede decir a mí o a mis otros hijos o a mi marido que perdió la vida pocos años después que fue un delito menor? No, por eso te digo, fue en la madrugada del 1 de mayo. Sí, fue la madrugada del 1 de mayo. El 1 de mayo, porque había salido a bailar. Yo me acuerdo porque lo cubrí el caso, inclusive. Estaba
bueno, en otro canal en aquella época. Y no sé si nos escuchás, ¿sabés qué me pasa cada vez que paso por el lugar, Vivian? Que hace mucho que no voy, pero cada vez que paso por ahí por Avenida Libertador, miro instintivamente, ¿eh? ¿Viste como cuando pasás por la casa de un amigo? Sí. A ver si está o sale por la puerta del edificio, no va a pasar, pero me pasa lo mismo. En los lugares donde yo he tenido... La atención se te detiene ahí, ¿no? Paso, aunque esté manejando, yo miro y después reacciono. Y me doy cuenta, me acuerdo porque el lugar, por el bar, por ¿cómo se llama? La agencia de autos... todo ese lugar. Está la estrellita amarilla también. Y además está la estrella, exactamente. Mirá, 18 años. No, además que es una ley que les costó mucho a los familiares, ¿no? Que se pueda otorgar. Y digo, ¿quién le va a pagar ahora a los familiares todos los gastos de los juicios que han tenido? Además. ¿No? Y además, ¿volverán los presos a la cárcel después de todo esto? Sí, ¿Estarán dónde? Bueno, Vivian. Esa es la verdad. Vivian, muchísimas gracias. A vos, Gracias. A vos por esta charla, bueno, y por supuesto. Perdón, fue una nota con un poco de todo. No, pero está bien, pero sabés que Gracias. vimos que hay controles que se sigan haciendo y eso está bien para todos. Bueno, cuídate y un beso grande. Beso grande. Gracias, Vivian. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Vivian Ay, Perrone. que te juro que se me pone terrible. Es un caso complicado. que nos Es afectó complicado a porque muchos.